Y luego llegamos al capítulo 4, donde está nuestro texto. And then we get to chapter 4, where we find the text that we're going Y en to el talk capítulo about today. 4, el apóstol se dedica a decir cómo usted y yo podemos ser salvos. Here he focuses on how can you and I be saved. Y es por medio de la fe. It is through faith. Al igual que Abraham, tuvo fe en Dios y las provisiones de salvación y fue contado como justo ante Dios. Just like Abraham, who had faith in the Lord, and it was counted for his righteousness, Asimismo, el pecador, judío y gentil, será justificado mediante la fe en el Señor Jesucristo. in the same way, the Jew and the Gentile can also obtain that through Jesus Christ. En otras palabras, Pablo dice que desde el antiguo pacto y el nuevo pacto, So the Apostle Paul is showing to us that in the Old Covenant and to the New Covenant, el instrumento por cual nosotros abrazamos la salvación the way we are able to obtain salvation, es por medio de la fe en la salvación que Dios ha provisto, it's in the faith that the Lord has provided us, en confianza en lo que Él ha dicho, and our trust in what he has en said, confianza en el Señor Jesucristo que murió y resucitó. and the trust that we place in Jesus Christ who died and En el resurrected. capítulo 4 su énfasis es que no será por tus obras, In chapter 4, we're seeing here that it's not by our works, porque Dios demanda perfección. because then God would demand perfection. Y nadie aquí, ningún ser humano aparte de nuestro Señor Jesucristo puede ofrecer una vida perfecta para ser justificado ante su santo tribunal. And nobody here, apart from Christ himself, can be perfect, can fulfill the law perfectly. Pero el perfecto ha venido And the perfect one has come, y ha vivido la vida perfecta and he lived a perfect y ha life, provisto el sacrificio perfecto and he provided a perfect y sacrifice. murió en la cruz para los pecadores que pongan fe en Él y así ser justificados. And he died on a cross for sinners that he can justify through that. Y luego llegamos al versículo 25, que es el texto de hoy, And so we get to verse 25, which is our text for today. donde el apóstol Pablo va a resumir en qué y en quién hemos puesto fe. And he gives us a summary of who we have placed our faith in, Y la seguridad que tenemos por quién estamos confiando. and the assurance that we have by whom we have placed our faith in. Y para aplicarlo en el domingo de resurrección, lo que vamos a ver en el versículo 25, And today on Resurrection Sunday, as we look at verse 25, veremos lo que ocurrió el Viernes Santo we see what has been accomplished on Good Friday y su consumación en el domingo de resurrección. and its consummation today on Resurrection Sunday. El versículo 25 del Romanos 4 se puede dividir en dos partes. And so here in Romans, we can divide it into two parts, verse 25. Mira el versículo 25. If we look at verse 25, El cual fue entregado por nuestras transgresiones, esa es la primera parte, the first part, who was delivered up because of our offenses, y fue resucitado para nuestra justificación, el segundo punto. and the second point, and was raised because of our justification. Vamos a estudiar esto juntos. Let us study that together. El primer punto es Jesús murió por nuestras transgresiones. First point, Jesus died for our En el trespasses. versículo 25, In verse 25, esa palabra el cual fue entregado, o esa frase, who was delivered up, that phrase, se refiere a la persona del versículo 24. is speaking of the person we find in verse 24. Mira el 24. And in verse 24, Sino también con respecto a nosotros, quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. but also for us it shall be imputed to us who believe in him, who raised up Jesus our Lord from the dead, who El vers- was delivered up because of our offenses. El versículo 25, el que fue entregado es el Señor Jesús. So the who in verse 25 is our Lord Jesus. Luego dice que fue entregado por nuestras transgresiones. And he was delivered up for our offenses or our Esa trespasses. frase es una forma abreviada de hablar de la muerte sustitutiva de Jesús en la cruz. And this is a shorthand phrase to talk about how Jesus died on the cross, Lo que se conoce como la muerte vicaria.
which is known as a substitutionary death or the vicarious death. Cuando escuche usted la muerte sustitutiva o la muerte vicaria, When you hear these words, substitutionary death or vicarious death, es lo que Pablo está diciendo en el versículo 25 cuando dice que él, Jesús, fue entregado por las rebeliones, los pecados, no de él, sino de alguien más. it's when here Paul is describing to us that Jesus was given up, died on a cross for sins, for rebellion, for trespasses, not of his own, but of ours. Es la manera que Pablo habla de Jesús muriendo en el lugar de otro. It speaks about how Paul is telling us how Jesus died in the place of another. Hablaremos un poco más de quiénes son esas personas por cual Jesús murió. And we will speak more about who are these people that Jesus died for. Pero por el momento, escuche lo que dice el texto. Jesús fue entregado por transgresiones. So here we see that he was delivered up for trespasses, our trespasses. Su versión también puede leer ofensas, Your version may also say our offenses, pecados, our sins, delitos. our crimes. Es una palabra para describir nuestras malas acciones y ofensas. It's a word here that's being used to describe our offenses, our sins, our transgressions. Intencionalmente o no intencionalmente hechas Whether we willfully did it or unintentionally did it contra un Dios santo. against a holy God. Esa es la palabra transgresiones. That's what the word here trespasses means. Son las malas acciones intencionales o no intencionales que hemos cometido en contra de un Dios santo que requiere justicia por esas ofensas. It is our willful or unintentional wrongdoings and offenses done against a holy God who demands justice. Esto es lo que conocemos en la teología como la expiación penal sustitutiva. So this is in theology what we see here as the penal substitutionary atonement. Esto es una verdad que todo cristiano debe de recordar y saber. It's a truth that every Christian should know La and recognize. la expiación penal sustitutiva es lo que ocurrió Viernes Santo. The penal substitutionary atonement is what occurred on Good Friday. El profesor Thomas Schreiner resume bien lo que es la expiación penal sustitutiva. Escuche cómo lo resume. The beloved professor Thomas Schreiner summarizes the doctrine of penal substitution well. Es Jesucristo viniendo y muriendo en el lugar de su pueblo. Jesus Christ came and died in the place of his people. Sustitución. That's substitution. Y tomando sobre él mismo el castigo que ellos merecían. And he took upon himself the full punishment that they deserved. The Penal. penal. The penal. Es sustitución penal. It's penal Lo substitutionary. que Schreiner acaba de resumir es lo que Pablo está diciendo cuando dice que Jesús fue entregado no por sus transgresiones, sino por las transgresiones de otro. What Schreiner has just described is exactly what the Apostle Paul is talking about when Jesus was delivered not for his own trespasses, but for our trespasses. Esto me trajo memoria el catequismo de Heidelberg. So this brought to my memory the Heidelberg Catechism. Es uno de mis catequismos favoritos que surgió de la Reforma Protestante. It's one of my favorite catechisms that surged out of the Protestant Reformation. Es lo que se le entregaban en las iglesias locales para que los papás instruyeran a sus esposas y a sus hijos. And this was distributed to the churches so that the reformers sought to teach the families and their children. Es más, en cada día del Señor del año, Every day, every Lord's Day of the year, se acostumbraba en la iglesia reformada que el pastor y el anciano leía una pregunta y la iglesia la tenía que contestar en voz audible. it was custom that the pastor would read a question and the church would give you the answer. En el versículo 25 hay una catequismo para esto. And so there is a catechism on this verse here, verse 25. Permítame leerle el catequismo de Heidelberg, pregunta número 12. Let me read to you question 12 from the Heidelberg Catechism. Según el justo juicio de Dios, merecemos castigo tanto ahora como en la eternidad. According to God's righteous judgment, we deserve punishment both now and in eternity. Esta es la pregunta. So here's the question. ¿Cómo podemos entonces escapar de este castigo y volver al favor de Dios?
How then can we escape this punishment and return to God's favor? Y la respuesta es la siguiente, donde toda la asamblea respondería diciendo esto. And so the answer, which was memorized by the congregation, would answer this. Dios requiere que su justicia sea satisfecha. God requires that his justice be Es satisfied. decir, con los pecados que hemos cometido, que reciban castigo. So the sins that have been committed require a punishment. Por lo tanto, las demandas de esta justicia deben ser pagadas en su totalidad, ya sea por nosotros mismos o por otro. Therefore, the claims of this justice must be paid in full, either by ourselves or by another. El catequismo continúa. The catechism continues. ¿Podemos hacer este pago nosotros mismos? Se hace la pregunta del anciano hacia la iglesia. So the pastor asked the following question: Can we make this payment ourselves? Y la iglesia respondería con la respuesta, ciertamente no. And the church would respond with the answer: Certainly not. Y continúa la respuesta, en realidad aumentamos nuestra deuda cada día. Actually, we increase our debt every day. No solamente no la podemos pagar, Not only are we not able to pay it, con cada día que Dios en su paciencia nos permite vivir, every day is a day of patience that the Lord allows us to live. continuamos pecando y aumentamos a esa deuda más y más y más. Every day we're living, we continue to add to our debt of sin. Así que el catequismo continúa y tal vez el anciano o el papá le dice a su familia otra pregunta. And here the catechism continues, and here is the following question. ¿Puede otra criatura, cualquiera, pagar esta deuda por nosotros? Can another creature, any at all, pay this debt for us? La respuesta, The answer? no. No. Para empezar, Dios no castigará a ninguna otra criatura por lo que un humano es culpable. To begin with, God will not punish any other creature for what a human is guilty of. Además, ninguna mera criatura puede soportar el peso de la ira, es decir, el enojo justo de Dios, eterno de Dios, contra el pecado y liberar a otros de él. Furthermore, no mere creature can bear the weight of God's eternal wrath against sin and deliver others from it. Otra pregunta para lo que se conoce como el día 5 del Día del Señor. And then here is the following question from the Catechism. ¿Qué clase de mediador y libertador debemos buscar entonces? What kind of mediator and deliverer we should look for then? Respuesta, The answer? uno que sea un humano verdadero y justo, One who is true and a righteous human, pero más poderoso que todas las criaturas. yet more powerful than all the creatures. Es decir, uno que también sea verdadero Dios. That is one who is also true God. ¿Qué es lo que necesitamos? What is it that we need? Es la sustitución penal. It is this substitutionary death. Es lo que estamos This viendo en penal. Romanos 4:25. It's what we're seeing here in Romans 4:25. Jesús siendo entregado por transgresiones. Jesus is being given up for those who have transgressed the law. El apóstol Pablo está resumiendo en este versículo la fe en quién y qué hemos puesto. The Apostle Paul here is summarizing the who we have placed our faith in and the what. El cristiano The Christian ha puesto fe has placed their faith en quien Dios entregó en el who- lugar del pecador, whom God has delivered up in place of sinners como sustituto vicario, as a vicarious, a donde substitutionary. el justo The just tomó el pecado del injusto, took the sin of the unjust, donde el inocente where the innocent one tomó la condenación del culpable. took the condemnation of the guilty one. Eso es lo que Pablo se está refiriendo en el versículo 25. That's what Paul here is referencing in verse 25. Y note algo más que dice el apóstol en el versículo 25 acerca de dónde hemos puesto fe. And so here the Apostle Paul is telling us in verse 25 of whom we have placed our faith in, Dice que Jesús fue entregado. that Jesus was delivered. Y aquí es donde vemos las doctrinas de la gracia, aún en este versículo. And we see the doctrine of grace here in this verse. Vemos la elección soberana. We see the sovereign election. Porque la pregunta que debe de surgir aquí es ¿quién lo entregó? We see, the question we are asking is, well, then who delivered him?
¿Quién es quien entregó a Jesús para transgresiones? Who gave up Jesus in place of the transgressors? Bueno, si alguien aquí respondería, pues ¿qué no fue Judas Iscariote que lo besó con traición? Wasn't it, someone might say here, well, wasn't it Judas Iscariot who betrayed him with a kiss? ¿Qué no serían los judíos religiosos que conspiraron y trajeron falsos testigos? Wouldn't it be the Jewish religious leaders who falsely accused him with false witnesses? ¿Qué no serían los romanos o Pontio Pilato, Wouldn't it be the Romans under Pontius Pilate Herodes, or King Herod que los entregaron a muerte? who gave him up to die? Y tal vez hay cierta verdad en todo lo que usted ha respondido. And yes, there's probably some partial truth in these people that you've brought up. Pero ellos no lo entregaron por transgresiones. But they did not give him up for the transgressions. Ellos no lo entregaron a Jesús como un sacrificio vicario. They didn't give him up to be a sacrifice, a vicarious one. El versículo 25 dice que Jesús fue entregado por transgresiones como sacrificio vicario. We see that in verse 25 that he was delivered up because of our offenses, Y our no fue transgressions. Judas, ni Herodes, ni Pilato quien envió a Jesús a morir por el pecado de otro. And it was not Judas, nor Herod, nor Pilate who sent Jesus to die for our sins. Como lo expresó un predicador, As one preacher put it, el versículo 25 dice que fue entregado por nuestras transgresiones. verse 25 says he was delivered over for our transgressions. Los soldados, Soldiers Pilato, and Pilate Herodes and Herod y los judíos no entregaron a Jesús por nuestras transgresiones. and the Jews did not hand Jesus over for our transgressions. Fue Dios mismo quien diseñó esta muerte y la diseñó con un propósito. It was God himself who designed this death and designed it for a purpose. ¿Se recuerda cuando el apóstol Pedro estaba predicando en el día de Pentecostés en Hechos 2? If you can remember the Apostle Peter's sermon in Acts 2 on the day of Pentecost, ¿Qué les predicó a los oyentes de su día? what was he preaching to the hearers of his day? Hechos 2:23, Pedro dijo, a este Jesús In Acts 2:23, he says, this Jesus fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God. Prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. You crucified and killed by the hands of lawless men. La Biblia definitivamente no le quita la responsabilidad y la voluntad a estos hombres que lo crucificaron. The Bible does not absolve the men that participated in Jesus' death from the guilt of his death, Ni le quita la voluntad que ejercieron. and does not take away the will that they did to do these things. Pero Dios lo deja muy claro que Él fue el que entregó al Hijo. But God leaves it very clear that it was him who delivered up his son. Isaías 53:10. Isaiah 53:10. Fue la voluntad de Jehová aplastarlo. It was the will of God to crush him. Romanos 3:25. Romans 3:25. Dios puso como propiciación la sangre de Cristo. Whom God put forward as propitiation by his blood. Romanos 8:32. Romans 8:32. Dios, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. He who did not spare his own son, but gave him up for us all. El versículo 25 de Romanos 4 está resumiendo en muchas maneras la soberana elección de Dios. In Romans 4:25, we see that very much so. It's sovereign grace that is being Porque summarized vemos here. la soberana iniciativa de Dios en enviar un rescate para morir en lugar del culpable. Because it was God's divine initiative that sent him to be delivered up for sinful people. Lo que vemos en Romanos 4:25, Jesús que fue entregado por nuestras transgresiones, What we see here in Romans 4:25, he who was delivered up for our trespasses, significa que la expiación sacrificial por el pecado lo logró mediante la muerte de Jesucristo, fue plan divino y soberano de Dios. we see that the sacrificial atonement for sin was divinely planned by God. Otra cosa que podemos regresar es por quiénes se entregó el Señor Jesús. And the next thing that we can answer is, well, then who did he give himself up for, delivered himself up for? De nuevo vemos las doctrinas de la gracia en este versículo. And again, we see the doctrines of grace in this verse. Cuando preguntamos quiénes son aquellos por quien Cristo fue entregado por sus transgresiones,
And when we ask ourselves, well, then who was it that Christ was delivered up for? Whose trespasses? La respuesta no es oculta del lector. The answer is not hidden from us. Mira el versículo 24 y Look. Pablo nos da la respuesta. Verse 24, the Apostle Paul gives us the answer. Dice, sino también con respecto a nosotros, But also for us, a quienes ha de ser contada la justicia. it shall be imputed to us who believe in him. Escuche, aquí está la respuesta por quien Cristo murió. Here's the answer as to whom Christ died for. A los que creemos en Él, que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. To us who believe in him who raised up Jesus our Lord from the dead. ¿Quiénes son por aquellos quien Cristo murió para hacer expiación de transgresión? So who are those whom Jesus was raised up to justify and died for? El apóstol Pablo nos contesta a eso con decir a los que creen en Jesús. He answers us, the Apostle Paul tells us, to those who believe. Y el que quiere tal vez levantar objeción, And to somebody who may want to cause an objection to this, por ejemplo, decir, pero ¿qué tal de Juan 3:16? what about John 3:16? Juan 3:16 enseña exactamente lo mismo. Well, it teaches the same thing. Porque de tal manera amó Dios al mundo, For God so loved the world que entregó a su Hijo unigénito. that he gave up his only son. ¿Para quién? For who? Para todo aquel que crea en Él. For all of those who were to believe in him. Si me permite dar una nota breve de las doctrinas de la gracia. If you allow me a brief note here on the doctrines of grace, Como pueden ver claramente, as you can clearly see la here, muerte sustitutiva de Jesucristo para la eliminación de la culpa y la condenación del pecado the substitutionary death of Jesus Christ for the removal of the guilt for our sin, al fin de que sus pecados, es decir, por quien Cristo murió, sean perdonados y removidos, those sins that Jesus died for would be removed and forgiven. no puede referirse a cada persona que haya vivido desde Génesis hasta Apocalipsis. It cannot be referring to every person that has ever lived from Genesis to Revelation, Sino a un pueblo específico por quien el Padre envió a su Hijo a salvar. but this must be a reference to a specific people from which whom the Father sent the Son to save. Mientras leía este texto, no podía dejar de ver por vista lo que conocemos en la tradición reformada como la redención particular. As I'm looking at this text, as it crosses me here, I see the doctrine that in the Protestant world we know as particular redemption, La expiación limitada. which is this particular redemption. Y tristemente esta doctrina es a menudo despreciada por el hombre, incluyendo muchos profesantes. And sadly, this doctrine is often despised by man. Pero Pablo la presenta como la verdad en cual hemos creído. But here Paul presents it as truth in which we believed. Lo presenta como a Jesús quien murió por un pueblo específico. He presents Jesus here who died for a particular group of people. ¿Y qué será el propósito en resaltar esto? And what's the purpose of highlighting this? ¿Será el propósito hablar de una controversia o que haya un debate entre cristianos? Is it to just talk about something that could cause controversy? De ninguna manera. No way. Pablo quiere exaltar la gracia soberana de Dios para un pueblo que no lo merece. He's highlighting here this teaching of God's sovereign grace to a group of people that don't deserve it. Para resaltar que no serás salvo por tus obras, To highlight that you will not be saved by your works. pues no hay nada bueno en nosotros. There is nothing good that exists in Sino us. fue la decisión soberana de un Dios lleno de gracia But it was by the sovereign decision of God, que decidió demostrar amor específico a una iglesia específica. who decided to show love to a particular group of people. Y así magnificar la gracia insoldable que salva al pecador. And it magnifies the immense love that he has for forgiven sinners. Si hiciéramos la pregunta en el versículo 25, disculpe, Jesús fue entregado por transgresiones de nosotros. ¿Quiénes son los nosotros? And so if we're looking here at verse 24 and 25 and we're asking, well then Jesus was given up for the transgressions, but whose transgressions? Pues Pablo nos dice, Él dio a su Hijo como un sustituto penal para los que creen en Él. Paul answers us here and he tells us that he gave up his son as a penal substitution for those who believe in him. ¿Eres de los que creen en Él? For those who believe in him, No, it's a question. Oh. ¿Eres de los que creen en Él?
Are you those who believe in him? Entonces que el amor sobreabundante de Dios So God's abounding love, llene tu corazón. when it touches It should fill your heart it should fill your heart y mueva tu voluntad a amarlo y obedecerlo. and should move your will to love him and to obey him. Como dicho y se ha dicho frecuentemente, As it has been famously said, el evangelio no es salvación para todos. the gospel is not salvation to all. La Biblia lo hace claro que la salvación es solo para los que creen. The Bible is clear, but only to those who believe. Para los demás, To the rest, el evangelio es una sentencia de muerte. the gospel is a death sentence. Así que si hay un oyente hoy So if there is somebody here who is listening que no ha creído en el Señor Jesucristo and you have not believed in Jesus y no ha Christ, puesto fe en quien Dios ha enviado para el rescate de un pueblo pecador, and you have not placed your faith in Jesus, the one who can rescue you from your sins, hoy ruego que te arrepientas y pongas fe en Él today I beg you for you to repent and for you to place your faith in antes del him gran día de juicio donde Dios sacará a luz todo lo que está en oscuridad before that great day of judgment, y que seas parte de ese pueblo quien Dios llama eficazmente and that you would be a part of that people that God calls to himself, por quien Él entregó por transgresiones. whom he gave up his son for their trespasses. Pero eso fue el Viernes Santo. But that was Good Friday. El Evangelio no solamente se compone de la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. It's not only his death, the expiation of him. El apóstol Pablo dijo a los corintios que si Jesús no resucitó, entonces has creído en vano. The Apostle Paul tells us that if you do not believe that he resurrected, then your faith is in vain. O Él sí murió por los pecados. Yes, he died for sins, Pero en el resumen de lo que hemos creído, en quién hemos puesto fe y qué hemos puesto fe, en el versículo 25, but to summarize whom we have placed our faith in and what we have placed our faith in, Él tiene que incluir la resurrección de entre los muertos. he has to include the resurrection amongst the dead. Porque el Evangelio no puede ser separado de ella. The gospel cannot be separated from it. Mira el versículo 25. Look at verse 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitada para nuestra justificación. Who was delivered up for our trespasses and raised for our justification. Jesús resucitó de entre los muertos para la justificación de por quien Él murió. Here he gives us the reason of how one would be justified for those whom he died for. Y mire la primera palabra, resucitado. That word here, to be raised. En las versiones inglesas se hace un poco complicado esa traducción porque a veces es traducido fue levantado. In English, it's a little bit more complicated with the translation because they're using this word raised, which means to be lifted up. Pero las versiones en español creo que hacen un trabajo excelente porque cada uno de ellos traducen la palabra fue levantado, fue resucitado. The Spanish actually does a great job at the translation because it uses the word resurrected. La palabra que usted ve como resucitado, eso es lo que significa. And it is what it means to be resurrected. Significa el cual fue resucitado o el cual fue levantado de entre los muertos. Which means to cause someone to live again after having once died. Hacer vivir de nuevo. To live again. Esta es la manera en que el Nuevo Testamento habla de resurrección física, corporal de Jesús. And this is the way the Bible speaks of Jesus' bodily resurrection from the dead. Es más, mire el versículo 24 donde él usó esa misma palabra. And verse 24, he uses the same word. A los que creemos en él, que levantó de los muertos, esa es la misma palabra, resucitó, levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. To us who believe in him, who raised up Jesus, our Lord, from the dead. Cuando el apóstol dice que Jesús fue resucitado, When the Apostle Paul says here that Jesus was resurrected, no or se está raised, hablando una metáfora, he's not speaking in metaphorical language. no es simbolismo, It's not symbolism. no es algo mágico. It's not something Pablo se magical. refiere a ese tercer día cuando la tierra tembló y el ángel removió la piedra para que las mujeres vieran lo que estaba dentro de la tumba. It is speaking of the physical day of when the earth shook and the angels removed the stone and the women showed up and it was empty. Estaba Pablo refiriéndose a ese día en cual los guardias de la tumba
He's speaking of that day when the guards that were outside of his tomb, Mateo 28:4, de miedo de él, del ángel que estaba presente, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. here we see in Matthew 28:4 that the guards at the tomb feared and trembled and became elite dead men. Cuando Jesús dice en Romanos 4:25, el que fue resucitado, este Jesús, When we see here that Paul is saying in Romans 4:25 that the resurrected one, the raised one is Jesus, habla de la resurrección física de Jesús de Nazaret de entre los muertos, he's speaking about the physical bodily resurrection of Jesus of Nazareth, de lo que el doctor y historiador Lucas nos dijo en Hechos 1:3. in which Luke, the beloved historian and physician, tells us in Acts 1:3. Cuando él le dijo a la iglesia, después de haber padecido, es Jesús, After he tells the church that he presented himself, se presentó vivo con muchas pruebas. he presented himself alive to them after his suffering by many proofs, Apareciéndosele, es decir, físicamente, durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. and Jesus appeared to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. Pablo se está refiriendo a esa resurrección, Here Paul is referencing this resurrection. donde Jesucristo se presentó y les dio evidencias de su cuerpo físico. Jesus was resurrected and he presented himself with the physical proof of his body. Donde él le tenía hambre y le dijo a sus discípulos que trajeran parte de los peces para desayunar con ellos. And he told his disciples, I'm hungry, share the fish with me. And they prepared fish for Como him. dijo el autor Lucas en Hechos 1:3, hablando y enseñándoles en un cuerpo resucitado por 40 días. And here we see that Luke tells us in Acts 1:3 that he was with them for 40 days. Pablo se refiere a esa resurrección, And Paul is speaking of this resurrection. no algo simbólico como algunos acusan, Some people say it's symbolic, but it's not. no algo metafórico como algunos injustamente acusan. And others unjustly accuse it to be metaphorical. No, Pablo no está hablando de esa manera. No, Paul is not speaking in those terms. Esto no es una teología simplemente de mente, es una teología carnal. It's not only a theology that's in the mind, it is in the flesh. Primera de Corintios 15:4, solo escuche el testimonio de Pablo. 1 Corinthians 15:4, just listen to what the Apostle Paul says. Dice que Jesús fue sepultado y que resucitó al tercer día, He says that Jesus, he was buried and that he was raised on the third day según o conforme las Escrituras, in accordance with the scriptures. y que se apareció a Cefas, es decir, a Pedro, And then he appeared to Cephas, which is Peter, y después a los 12. and then to the 12, Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. and then he appeared to more than 500 brothers at one time. Es decir, 500 personas en un día pudieron verlo juntamente a Jesús el resucitado. And 500 people on one day was able to see the resurrected Jesus. Pablo continúa diciendo, de los cuales la mayoría aún vive y algunos han muerto. And he says that most of whom are still alive, though some have fallen asleep or have died. Es decir, algunos todavía viven durante el tiempo que él escribió, diciendo, puedes ir, tocar a sus casas y escuchar el testimonio de ellos mismos. So Paul is saying that in this time, as he wrote 1 Corinthians, he said, some of them are still alive. You want to go find out, go knock on their door and they'll tell you. Pablo continúa diciendo en 1 de Corintios 15 que luego se le apareció a Jacobo, es decir, el hermano de Jesús, medio hermano de Jesús. And then in the same verse here, he tells us that Jesus appeared to James, which was his brother. Recordando que Jacobo no creía que Jesús era el Mesías, And remembering that during Jesus' time, James didn't believe in him. pero Jesús se lo presentó But Jesus presented himself to him. y él llegó a ser un seguidor y creyente de la muerte y resurrección de Jesús. And he became a believer and a follower of Jesus Y luego after the Pablo resurrection. dice algo más. And then once more he says more. Por último, como un abortivo, refiriéndose a él mismo, se me pareció también a mí. Paul says that Jesus appeared to the apostles, and he says, last of all, as to one untimely born, he appeared also to me. Este es el punto que quiero elaborar con mucha profundidad. Romanos 4:25, y fue resucitado. Pablo está hablando de una resurrección física, real y corporal del Señor Jesús.
As we see here, and what I'm trying to elaborate is the profoundness here of what Paul is sharing in verse 25, that the one who resurrected did it in a physical body. ¿Y por qué? Dice Pablo. Nos da un razonamiento detrás. And the why, Paul gives us the reason. Dice que fue resucitado para nuestra justificación. It said that he was raised or resurrected for our justification. O sea, la resurrección, al igual que la muerte del Señor Jesucristo, también fue el diseño soberano de Dios. The resurrection as well as the death was a divine design by God. Y la resurrección, al igual que el sacrificio sustitutivo de Jesucristo, And the resurrection as well as the sacrificial substitutionary death of Jesus, también lo hizo al favor de por quien Él murió. he also did it in the favor of the one who died. O sea, Jesucristo en carne y hueso hoy viviendo So Jesus Christ in the flesh, he's living today. es de alguna manera, y ahorita veremos como una misericordia, una gracia, una bendición y un beneficio por quienes Él murió. And we see it as this benefit as to whom he died for. ¿Cuál será eso? What is it? ¿Cuál es esa bendición, ese favor, ese beneficio, esa gracia que nos ha traído salvación por medio del resucitado Jesús? What is it, that blessing, that favor that has been given to us by the resurrection of Pues Jesus? el apóstol nos contesta la pregunta cuando dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y Él fue resucitado para nuestra o por nuestra justificación. The Apostle Paul gives us the answer. He tells us he was delivered up because of our offenses and was raised because of our justification. ¿Qué significa eso por nuestra o para nuestra What does justificación? that mean, to be raised for our justification? La palabra justificación debe ser parte del vocabulario de cada cristiano. This word justification should be the part of every Christian's vocabulary. Significa poner en una relación correcta y recta con el Dios Santo. It means to be put into a right relationship with God. Tiene que ver con legalmente ser declarado inocente ante el santo tribunal de Dios. It's to be, in legal terms, to be declared innocent before God in his judgment. Tiene que ver con ser reconciliado con el Dios que hemos ofendido. It means to be reconciled to the sovereign God. Justificado es lo opuesto a condenado. Justified is the opposite of being condemned. Justificado es lo opuesto a culpable. Justified is the opposite of being guilty. Justificación es una palabra gloriosa en el Evangelio, This word justification, it is a glorious word in the gospel. porque tiene que ver con un pecador que ha sido legalmente y relacionalmente puesto en correcta relación con Dios. Because it is a word that tells us that we have been made right and also in legal terms have been declared innocent before God. Una versión traduce esa frase resucitado para nuestra justificación de la siguiente manera: And one way of translating this word is translated in the following way. resucitado para hacernos justos, Resurrected to make us just, resucitados para que fuéramos declarados inocentes. so that we may be declared innocent. En otras palabras, In other lo words, que Pablo nos está enseñando aquí acerca de la resurrección corporal de Jesús, what Paul is teaching us here about Jesus' bodily resurrection, acerca de que Jesús está vivo hoy después de haber hecho el pago perfecto por los pecados, it tells us that Jesus is alive today after he made that perfect payment for our sins. es que su resurrección de entre los muertos asegura nuestra reconciliación con Dios. His resurrection from the dead assures us our reconciliation with God. Su resurrección de entre los muertos nos asegura que somos declarados justos ante la presencia de Dios. The resurrection from the dead of Jesus assures us that we will be made right or just before God. Hay muchas verdades acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y sus implicaciones de ella. There are so many truths in regards to the resurrection of Jesus and the implications of it. Literalmente podemos leer toda la Biblia y empezar a dar todas las verdades, los beneficios, las implicaciones de lo que ha sucedido por medio de Jesucristo resucitar.
We can look throughout the Bible and we can see all of the truths and the implications that talk to us about Jesus' resurrection. Por ejemplo, Jesús resucitó, afirma todas sus palabras, For example, by him resurrecting affirms all of his words. ¿verdad? Él Right. dijo que él iba a perdonar a los pecadores, murió y resucitó, afirma que él tiene la autoridad para perdonar tus pecados. He said that he would forgive sins, that he would die and resurrect. So that affirms his resurrection, Y affirms todo what lo he demás said, que él enseñó. and everything else that he taught. Y también afirma las escrituras hebreas, And it also affirms the Hebrew scriptures. porque las escrituras hebreas dijeron que iba a resucitar el Mesías y Jesús resucitó afirmando todas las palabras de las sagradas escrituras. And that he resurrected, and not only did he affirm his words, but he affirmed all of the words spoken of him in the Old Mi Testament. punto es que la resurrección tiene muchas implicaciones, So my point here is that the resurrection has a lot of implication. pero en el versículo 25 hay dos verdades que Pablo le está enseñando a la iglesia, recordándole a la iglesia acerca de lo que sucedió cuando Jesucristo resucitó para nuestra justificación. We see that in verse 25, the Apostle Paul is giving us two truths here that we see by him being resurrected for our Y justification. estas son las dos. And these are the two. La resurrección de Jesús significa que el Padre aceptó el pago de Jesús por el pecado. The first one is that Jesus' resurrection means that his payment for sin was accepted by the Father. Es decir, Jesús resucitando a la vida después de hacer pago por el pecado de su pueblo, That means that Jesus resurrecting back to life after making the payment for the sin of people significa que su pago por el pecado fue recibido por el Padre that means that this payment of sin was received by the Father como suficiente, as sufficient, como aceptable as y acceptable, como perfecto and perfect en on behalf nombre de aquellos por quienes Él murió. of those from whom he died for. Si puedo citar al amado James Montgomery Boyce, As I quote here James Montgomery Boyce, él lo puso de esta manera. he puts it this way. La resurrección The resurrection es la declaración de Dios de que ha aceptado el sacrificio de Jesucristo. is God's declaration that he has accepted the sacrifice of Jesus Christ. El sacrificio fue ofrecido, The sacrifice was offered, la expiación fue realizada, the atonement was made, pero ¿cómo podían los seres humanos saber que era aceptada? but how were human beings to question, to know that it was acceptable? ¿Aceptaría Dios el sacrificio? Will God accept the sacrifice? Piénselo de esta manera. ¿Aceptaría el sacrificio tuyo o mío en el lugar de los pecados de otro humano? Think about it in this way. Do you think God would accept your sacrifice or my sacrifice for our sins? Absolutamente no. No, no way. Boyce dice, ¿aceptaría Dios el sacrificio de Jesús? So Boyce is asking the question here, will God accept the sacrifice of humans? Durante 3 días la pregunta permanece sin respuesta. For 3 days, the question remains unanswered. Entonces llega el momento de la resurrección. And then the moment of resurrection comes. La mano de Dios desciende sobre la fría tumba de Judea The hand of God reaches down into the cold Judean tomb. y el cuerpo de Cristo es vivificado. And the body of Christ is quickened. Resucitó. He rises. La piedra fue removida. The stone is rolled away. Jesús fue exaltado a la diestra del Padre. Jesus is exalted to the right hand of the Father. Por estos actos But these acts, sabemos que Dios aceptó el sacrificio perfecto por el pecado. we know that God has accepted the perfect sacrifice for sin. Piénselo de esta manera conmigo. Think about it this way with me. ¿Ok? ¿Se recuerdan que cuando el Señor Jesucristo resucitó, Remember when Jesus Christ resurrected, que Tomás, el que dudaba, dijo, al menos que no yo vea en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meta mi mano en su costado, no voy a creer? ¿Se recuerda que Tomás dijo eso? can you remember Thomas's testimony, the one that we call Doubting Thomas? He said, unless I see his hands, the mark of the nails, and place my finger into the mark of the nails, and place my hand into his side, I will never believe. Piénselo, si nos ponemos en el lugar de Tomás, antes de juzgarlo muy estrictamente, Think about it, and before we judge him too harshly, él vio a Jesús morir.
he saw Jesus die. 39 más o menos latigazos en su espalda. He had about 39 whips or lashes on his back. ¿Verdad? Tuvo una corona de espinos sobre su cabeza. He saw the crown of thorns on his head. En adición a eso, lo golpearon físicamente. And on top of all of that, they beat him up. Y cuando se está deshidratando porque tiene sed, está deshidratado de la sangre que está derramando. And Jesus is dehydrated, he's thirsty, and he's losing a lot of blood. Y pide agua, no le dan agua. And he cries out for water, and they don't give him water. Y ellos vieron, Juan en particular, Juan el apóstol, vio a Jesús tomar su último respiro. And they saw it, particularly the disciple John, saw Jesus taking his last breath. Y luego él vio cuando el soldado se acercó antes de quebrarle los pies, porque era la costumbre de los romanos quebrarle los pies. And he saw as the Roman soldiers approached him, because it was their custom to break the legs. Pero la escritura dice que el cordero no puede tener los huesos rotos. But the scripture declared that he would not have one bone broken. Así que en la soberana acción de Dios, el soldado toma su espadita, su filo y le mete en su costado para asegurarse que está muerto. So the Roman soldier, instead of breaking the legs, takes his spear and lances it into the side of his body. Luego tenemos a José de Arimatea que agarra su cuerpo frío y muerto. And we see that Joseph of Arimathea grabs Jesus' body, Lo envuelven, wraps him. no está palpitando el corazón, The lo heart is no longer ponen beating, en la tumba. and places him in a brand new tomb. Fue una muerte literal. It was a literal death. Pues claro, déjame verlo. And so, of course, Thomas is like, well, I want to see this body. I want to see him. Y Juan 20:27 nos dice que Jesús se le presentó a Tomás And en su John cuerpo corporal y resucitado. 20:27 tells us that Jesus appeared to him in his physical body. Y dice, pon tu dedo aquí, le dice a Tomás. He goes, Thomas, put your finger right here Mira mis manos. and see my hands. Acerca tu mano y métela en mi costado. And come closer, put your hand on my side. No seas incrédulo, Do not disbelieve, sino sé creyente. but believe. Hay mucho que decir, pero quiero que nos enfoquemos en esto. There's a lot to say, but I want us to focus on this. Esto significa This means que Jesucristo hoy that Jesus Christ today vive lives y tiene las cicatrices de su muerte. and he has the scars of his death on his body. Esto no solamente significa que tiene las cicatrices de su muerte para demostrar que él está vivo y es él y no otro. Not only does he carry these scars to show that it is him who died, the proof is in his body. Y no es otro, It's not another who did it, sino son evidencias de que él hizo un pago por el pecado de su iglesia. it's evidence that he made a payment for the sin of his people. Como lo expresó un comentarista, As a commentator put it, la resurrección corporal de Jesucristo the resurrection of Christ constituye evidencia de que su obra en nuestro favor se ha completado. constitutes evidence that his work on our behalf has been completed. Como dice Kenneth Boa, As Kenneth Boas says it, la expiación sacrificial por el pecado se logró mediante la muerte de Cristo the sacrificial atonement for sin was accomplished through the death of Christ. y la aprobación de Dios se manifestó en su resurrección. And the approval of God was manifested in the resurrection. El perdón de los pecados validado por la resurrección de Jesucristo. The forgiveness of sins validated by resurrection. Pablo le dice a la iglesia que ha puesto fe en el que murió en la cruz por tus pecados. Paul is telling the church, to those who have believed in the one who paid for your sins, Y has puesto fe en Jesucristo que resucitó entre los muertos corporalmente y está como evidencia viva de que fue aceptado el pago por tus pecados. and you are believing the one who was raised from the dead in a corporal body for our justification. Y finalmente, And finally, la resurrección, la implicación aquí del texto, versículo 25, the resurrection here, the implication here, es que la resurrección de Jesús entre los muertos significa que confiamos en un Salvador vivo.
Jesus' resurrection from the dead means we are trusting in a living Savior. Para decirlo de otra manera, To say it in another way, mire el versículo Romanos 4:25, in Romans 4:25, y resucitado para nuestra justificación. he was raised for our justification. Es otra manera de referirse a Jesús vivo hoy como intercedor por aquellos por quienes Él murió. It's a reference to Jesus as an intercessor for those for whom he died for. Para citar a Colin Cruz, Or to quote Colin Cruz, el significado de la resurrección de Cristo para nuestra justificación the significance of Christ being raised for our justification puede entenderse en términos de la obra intercesora actual de Cristo resucitado. be understood in the terms of present intercessory work of the risen Christ. Esto no es difícil de ver en este texto, It's difficult to see it in this text, pero si sigues leyendo Romanos, Él lo va a seguir explicando de esta manera. but as you continue to read the book of Romans, Paul continues to explain it in this way. Por ejemplo, Romanos 5:10, mire cuando Él hable de la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y lo que significa la resurrección de Jesús para su pueblo. When we look at Romans chapter 5, verse 10, we see he describes the death of Jesus and the resurrection of Jesus, Y lo que significa para la resurrección para su pueblo. and what the resurrection means for his people. Dice, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. For while we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son. Ahora mucho más estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. And much more, now that we are reconciled, shall we be saved by his life? Romanos 8:34, encontramos el mismo patrón, muerte, resurrección y lo que significa la resurrección para su pueblo. And in Romans 8:34, we see the same death, resurrection, justification. ¿Quién pues es el que condenará, es decir, a su pueblo? Who then is the one who condemns? Nadie. No one. Cristo Jesús el que murió, Christ más aún el Jesus que who resucitó, More than that, who was raised to life, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. is at the right hand of God and is also interceding for us. Este es el punto. That's the point. Jesús resucitando de entre los muertos significa Jesus resurrecting amongst the dead means que Él está vivo en carne y sangre hoy como el Salvador de los que son de carne y sangre. he is alive in flesh and blood today as the Savior for those of us who believe. Él está vivo hoy como mediador perfecto en carne y hueso para los que son hechos de carne y hueso. He is that perfect mediator in flesh and blood for those who believe in flesh and blood. Jesús está vivo, querida iglesia. Church, Jesus is alive. ¿Y esto significa que el Padre recibió el pago de Cristo por el pecado? That means that God received the payment that Jesus gave for our sin, Y su muerte en el lugar de un pueblo pecador no tiene el potencial de ser un pago. and he is the only one that could have given this payment. I'll try to read the note. Su muerte en el lugar de un pueblo pecador no tiene el potencial de ser un pago. The death of Christ in the place of sinners does not have the potential to be a payment. No fue un pago, sino fue un pago verdadero. It was a true payment. Fue un pago completo y perfecto. It was a perfect payment. Significa que la ira de Dios contra el pecado fue completamente absorbida. It was completely absorbed by Su God. resurrección significa que la ira de Dios fue satisfecha en favor de un pueblo pecador. And it was satisfied on the behalf of a sinful people. Significa que por estar vivo Jesús hoy, It means that because he is alive today, Él es mediador perfecto entre aquellos por quienes murió y han confiado en Él. he is perfect for those who have trusted and believed in him. Él está vivo en carne humana como el sumo sacerdote y representante perfecto para la humanidad. He is alive in human flesh as the perfect high priest. Cuando usted un día muera, When you die one day, usted se encontrará enfrente del tribunal. you will be before God. En muchas maneras yo les he descrito que el ministerio pastoral es preparándolos para ese día.
And I've let you know that the ministry of a pastor is to prepare you for that day. Así que permíteme llevarlo a ese día. So let me take you to that day. En las camas de muertes donde me ha tocado estar, los llevo a ese día y le digo a los que han confiado en Cristo. When I visit people on their deathbed and I tell them about that day, Digo, amigo, te encontrarás ahí y encontrarás el tribunal santo del Dios y creador del universo. and I tell them, you will find yourself before a holy God in his holy, perfect Habrán tribute. innumerables testigos angélicos que estarán presentes And there will be an innumerable of angelic witnesses para observar las ejecuciones santas y los juicios santos del justo Dios. and to observe the judgments of God and his executions. Los 4 seres vivientes de Apocalipsis 4 estarán ahí, escucharás el trueno de sus cánticos. The 4 living creatures of Revelation 4 and the angelic seraphims, you will hear them there. Los serafines de Isaías 6 que cubrían sus rostros y sus pies estarán enfrente del santo tribunal. And these angelic seraphims will be before God. Y allí en medio de la innegable santidad palpable de Dios, And there in the midst of the palatal, undeniable holiness of God te encontrarás tú is sinful you, desnudo ante su presencia. naked before his presence. Y como dice Romanos 2:16, And as Romans says, Pablo dice que en ese día del juicio Dios va a sacar a luz todos los secretos de tu corazón. it says that God will reveal all of the secrets of your heart. Y mientras te encuentres ahí desnudo y te empieces a llenar de temor, tanto que te sientes que te vas a derretir ante ese día, And as you find yourself as sinful you before God, tú como un cristiano que has puesto fe en Jesús, you as a Christian who has placed your faith in Jesus te hago Christ, pregunta hoy en preparación para el día de mañana. I ask you the question today in preparation for tomorrow, ¿Cómo te podrás poner de pie? how would you be able to stand before him? ¿Quién podrá defenderte, oh pecador? Who will defend you, O sinner? Porque sabes que ningún ángel podrá ponerse en tu defensa en presencia de Dios. For you know that no angel could defend you before God. Seguramente los bueyes y los machos y los corderos que fueran sacrificados no podrán cubrir ninguna de tus iniquidades. And no sacrifice, animal sacrifice, can cover or cleanse you of your sin. Ninguna criatura en el cielo o en la tierra podría atreverse a pararse en tu nombre ante Dios y soportar la ira y la justicia de Él por No tu creature pecado. in heaven or on earth could dare stand on your behalf before him and endure the wrath of God. ¿Quién estará allí para defenderte, oh pecador? Who will be there to defend you, O sinner? Porque tus pecados son innumerables. Because your sins are innumerable. Y ahí, And there, amigo, friend, que has confiado en Jesús, who has placed their trust in Jesus, te digo que busques a un hombre, I ask you to find el hombre. a man, El hombre que está lleno de esplendor y cuando levantes tu rostro tal vez no puedas mirarlo ojo a ojo porque está brillante su esplendor. to find the man that is full of splendor, and you may not be able to see him fully because it's too bright. Su rostro es como el sol, His face is like the sun, pero mientras intentas de mirar puedes captar tal vez sus manos but maybe as you look at it, you can see his y hands, ves sus pies and you see his y feet, están perforados. and they're perforated. En preparación para el gran día, In preparation of the great day, tú que has confiado en Cristo, cuando lo veas a Él, those of you who have trusted in Christ and you see him, ahí se te puede llenar tu corazón de consuelo. there your heart will be comforted. Ahí puedes recibir paz en medio de tu temor. There you can receive peace in the midst of your fear. Él es el que se pondrá de pie He is the one that will stand to his ante la feet presencia de todos los ángeles, in the presence of all the angels, ante la santa presencia de Dios su Padre y la santa presencia del Espíritu de Dios. before the presence of God the Father and the Holy Spirit. Y Él dirá en ese aquel día, por Él yo morí. And he will tell them, I died in his place. Y levantará sus manos y dirá, estas son las pruebas del pago.
And he will raise his hands and say, this is the proof of the payment. Soy mediador de Él. I am the mediator Soy of him. salvador de I'm Él. his savior. No sé de usted, I don't know about you. pero eso llena el corazón de consuelo hoy. It comforts me today. Pero esto no puede decirse de toda persona que tal vez se encuentre aquí. But that cannot be said of every person that is here today. Así que este versículo, del versículo 25, que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó por nuestra justificación, So this verse here, that he was delivered up because of our offenses and was raised because of our que justification, sea de gran ánimo y consuelo para el que se encuentra en Cristo. that would be great encouragement and comfort to those who are in Y Christ. que hoy sea un testimonio y un llamado a arrepentimiento y fe al que no se encuentra en Él. And today, for those who are not in Christ, that it would be a call to you to repent. Porque Él ofrece perdón hoy, el que vive. He offers it to you today, his No a forgiveness. todos, Not to everybody, sino a los que creen but to en Él. those who believe in him. Oremos juntos. Let us pray together.